Bueno, ya vimos traumatismo, ACV, ahora vamos a ver infecciones. Tenemos las no víricas y las víricas. Dentro de las... antes de eso, para hacer el diagnóstico habíamos hablado un poquito de la punción lumbar, ¿cierto? Habíamos dicho hasta qué nivel llegaba la médula. L4, L5. No había nadie. L3, L4, L5. L5. ¿Hasta qué nivel llega la médula? No, pues L1. L1, L2. Claro. L3. L2. 1, 2. Mira. L2. L1, máximo L1. Ya por ahí de repente en alguno. L2 difícil, pero hasta L1. Y de ahí empieza la cola de caballo. Por eso es que la punción lumbar se hace ¿en qué nivel? Por debajo de L2, puede ser L2, L3. ¿Ya? Ahí fíjense. Esa es pregunta de examen. Aquí, ¿ven? Entonces, para hacer una punción lumbar, lo que tenemos que hacer lógicamente es aumentar el espacio, ¿cierto? Se ubican hueso, disco, hueso. La aguja va a entrar por el hueso o por el disco. ¿Por dónde creen que entra la aguja para hacer punción lumbar? ¿Por el hueso o por el disco? Por el disco. Bien, algunos escuché que dijo hueso. Por el disco. ¿Por qué? Porque lógicamente es lo más blandito, ¿no? Pero para que nosotros sea más fácil todavía, porque pueden haber personas que por la edad pueden tener el disco deshidratado y ya disminuido. Entonces, para hacerlo más fácil, si nosotros, ¿en qué posición aumentamos el espacio interóseo, digamos, entre vértebra y vértebra? ¿Con la flexión o con la extensión de la columna? Entonces le pedimos al paciente, ya sea sentado, que haga flexión, o acostado de un lado, que haga flexión, ¿no? O sea, que junte, haga flexión de las piernas y flexión de la columna para abrir ese espacio y para que nosotros podamos hacer nuestra punción lumbar. ¿Se acuerdan que les había dicho que uno de los diagnósticos diferenciales para ver si había hemorragia subaracnoidea era la punción lumbar? Habíamos dicho, ¿por qué? Porque se tomaban 2 o 3 frasquitos de muestra. Si era hemorragia subaracnoidea, ¿cómo salía? Subaracnoidea sale con sangre en los 3 botes. Exactamente. Y si es una punción traumática al momento, solo el primero y el resto se va aclarando, ¿no? Bien. Entonces, ahí repetimos. Fíjense, por el disco entra, empieza a gotear, toman sus 3 muestras de líquido cefalorraquídeo que tendría que salir cristalino y luego retiran la aguja, ¿no? Y siempre tener en cuenta que no tiene que haber hipertensión endocraniana porque si no ustedes pueden ocasionar que el paciente se produzca una herniación. Entonces fíjense las 2 posiciones, acostado de cúbito, sería de cúbito lateral, o si no sentado, pero con flexión de la columna. ¿Para qué? Para liberar estos espacios. ¿Y cuáles van a ser nuestras referencias más fáciles? La última costilla, que es T12, y las crestas ilíacas, que es ya la zona, la lumbar, y sobre todo, ahí fíjense que tenemos L2, L3, en esta zona, entre la última costilla y donde inicia nuestra cresta ilíaca. Bien, ahora, dijimos infecciones víricas, no víricas. Vamos a empezar con las no víricas. Tenemos la meningitis aguda bacteriana adquirida de la comunidad. ¿Qué quiere decir adquirida de la comunidad? Que la persona no tiene antecedente de haber estado internado recientemente, que es una persona común y corriente que sí ha tenido contacto de repente con algún enfermo o
o puede haber estado en un hospital pero no internado. ¿Por qué? Porque si estuvo internado durante mucho tiempo, más bien uno ya piensa en algo intrahospitalario, ya no de la comunidad. ¿Y eso en qué importa? En el tipo de germen que nosotros vamos a sospechar para empezar nuestro tratamiento. La mortalidad es 10% en primer mundo y 50% en pacientes en vías de desarrollo. ¿Cuáles van a ser los factores que predisponen a esto? Tenemos que ver la cuestión de la inmunidad, la edad. Fíjense que dependiendo de eso, también el germen que nosotros vamos a atacar. El hemófilos influenza ha disminuido bastante. ¿Por qué? Porque en el plan de vacuna ahora de los bebés y de los recién nacidos ya tenemos contra esto. Entonces, por eso es que hay mucho menos meningitis que hace años atrás. Luego, la edad. Por ejemplo, en adultos pensamos más en neumococo o meningococo en el 80% de las personas. En los recién nacidos pensamos en Klebsiella, en E. coli, en Streptococcus galactiae, y en los pacientes con inmunosupresión pensamos ya en enterobacterias gram negativas. Entonces, el antibiótico lógicamente va a ser completamente diferente en todos esos gérmenes, ¿no? ¿Cuál va a ser la fisiopatología? Se coloniza la mucosa de la vía respiratoria superior, luego invade por vía sanguínea, hace una bacteriemia y lógicamente puede entrar por la barrera hematoencefálica hacia las meninges. En el caso del hemófilos influenza, neumococo, meningococo, esta va a ir rápidamente a la barrera, pasa la barrera hematoencefálica y llega al espacio subaracnoideo. En este caso, listerias o gram negativos, más bien tenemos que pensar en la parte digestiva. Lógicamente, su ingreso no va a ser vía respiratoria. Si estamos diciendo mucosa digestiva, va a ser de repente por algún proceso diarreico, alguna gastroenteritis, ¿bien? Que va a ser la bacteriemia y luego la invasión meningia. En el espacio subaracnoideo hay una respuesta inflamatoria y puede haber una trombosis arterial, venosa, edema, hidrocefalia, todo secundario a la inflamación que va a haber ya en el espacio subaracnoideo por la invasión bacteriana. ¿Cuál va a ser nuestro cuadro clínico? ¿Cuál es la triada clásica? Fiebre, rigidez de nuca y alteración de la conciencia. Esta es la triada clásica. Bien, puede haber cefalea, pueden haber náuseas y vómitos si hay ya hipertensión endocraniana, y 95% lógicamente van a tener 2 o 4 síntomas, ¿no? Al examen físico dijimos rigidez de nuca, que puede manifestarse cuando nosotros intentamos hacer la flexión del cuello, el signo de Kernig, que es cuando nosotros hacemos fíjense, elevamos la pierna extendida y automáticamente el paciente va a flexionar la rodilla de forma refleja por la irritación de toda la meninge a nivel de la columna. Y al revés de Brudzinski, elevamos la cabeza y en reflejo el paciente va a flexionar las dos rodillas. Igual lo mismo, por irritación de las meninges, del espacio subaracnoideo. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Ya dijimos, por análisis del líquido cefalorraquídeo. Siempre que hablamos de infección, sea sangre, orina, líquido cefalorraquídeo, pulmón, cualquier tipo de infección donde nosotros obtengamos una muestra, siempre tenemos que hacer cultivo y además hemocultivo. ¿Por qué? Porque si hablamos de bacteriemia, quiere decir que ya la bacteria está en la sangre. Entonces, al hacer el hemocultivo, nosotros vamos a tener el germen y al hacer cultivo de la secreción que saquemos, ya sea líquido cefalorraquídeo, orina, vamos a corroborar si es el mismo germen. ¿Bien? Entonces, hacemos hemocultivo. Vemos también cuando nosotros hacemos la punción, nos sirve también para ver cómo sale el líquido, si sale a presión, si sale con presión normal, no solamente el color, sino también la presión. Ahí en el líquido, ¿qué es lo que vamos a ver?
el tipo de célula, si es polinucleares o mononucleares, que cuando es bacteriano, ¿qué estaría aumentado? Los polimorfonucleares, y cuando es viral, los mononucleares. Tenemos que ver la glucosa. ¿Quién consume más azúcar, las bacterias o los virus? Exacto, entonces también tenemos que ver la glucorraquia, aumento de las proteínas y además detectar el antígeno bacteriano, que es mediante el cultivo. Entonces, sospecha de meningitis, hemocultivo, vemos el examen físico con fondo de ojo para ver si hay edema antes. Luego empezamos antibióticos empíricos, tomografía para ver si no hay hipertensión endocraniana, y si no hay, ahí tenemos nuestra vía libre para hacer punción lumbar. Porque si tenemos hipertensión endocraniana, no tenemos que hacer punción lumbar. Bien, entonces, hemocultivo, crisis, o sea, examen físico alterado. Si no hay todo esto, podemos hacer tranquilo la punción lumbar. ¿Por qué? Porque claramente y clínicamente vemos que no hay signos de hipertensión endocraniana. Empezamos antibióticos después de nuestra toma de muestra y corticoides para disminuir todo ese proceso inflamatorio que dijimos. Ya lo dijimos varias veces, contraindicada la punción lumbar cuando hay lesión intracerebral. Realizar una tomografía a pacientes con crisis epiléptica y repetir si no se obtiene una respuesta favorable a las 48 horas. O sea, hacemos una punción, el paciente con fiebre, empezamos antibióticos. Si el líquido sale en teoría limpio o no muy alterado y no hay respuesta al tratamiento que nosotros estamos dando, volvemos a repetir la punción lumbar. ¿Y cuál va a ser nuestro tratamiento? Si hay vómitos explosivos, alteración de la conciencia, nuestro ABC está alterado, lógicamente el tratamiento va a ser en la unidad de cuidados intensivos. Aislamiento respiratorio, si estamos sospechando de un meningococo. Antibiótico, tenemos que elegir los que penetren la barrera hematoencefálica, que no son todos los antibióticos. Bien, trimethoprim sulfa, rifampicina, cefalosporina de tercera cuarta generación, y ahora bueno, ya tenemos carbapenem y tenemos otros antibióticos más potentes, ¿no? Dependiendo, ya sabemos, de la edad, del tipo de germen que sospechemos, si es inmunosuprimido o no. ¿Cuántos días? Mínimo 10 a 14. En la meningocócica 7 días, por estreptococo 2 a 3 semanas, por meningitis, por listeria monocitogenes o gram negativo por lo menos 3 semanas. Corticoide, hemos dicho para disminuir todo el proceso inflamatorio, damos antes de, junto con la primera dosis de antibiótico, y luego por 4 días cada 6 horas. Y aislamiento respiratorio a las 24 horas, ya les dije, en el caso de meningococo, ¿no? Tengo una duda, ¿verdad? Darle corticoides no sería antiproducente si tenemos mucha inflamación. Lo que pasa es que el corticoide, cuando ustedes van a dar el antibiótico, se va a producir toda la reacción antígeno-anticuerpo y todo el proceso inflamatorio de esa lucha que hay ahí. Ese proceso inflamatorio puede ser mucho más peligroso que a veces la misma meningitis en sí. Entonces, por eso se da esa carga cuando uno da la primera dosis. Después, solamente 3 días más. Esto para que ustedes lo lean con calma, está en el libro. Fíjense, depende de qué tipo de germen, qué tipo de antibiótico, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando yo les ponga un examen, un caso clínico en el examen, yo les voy a poner, supongamos, algún paciente, no sé, con HIV, mal tratamiento, no hace controles. Ahí ya me estoy orientando hacia qué tipo de paciente, con lo que les he dicho. HIV sin controles y que no toma medicación. Inmunosuprimido. Entonces, y presenta rigidez de nuca, con Kernis positivo, fiebre, vómitos explosivos, y yo les voy a poner sospecha, primero, impresión diagnóstica. ¿Qué me van a poner? Después les voy a poner
examen complementario y por qué. Porque no es solamente me van a decir, tac, me van a decir tomografía, ¿por qué? Entonces me van a decir tomografía para descartar hipertensión intracraneal, para que la respuesta sea completa, si no va a haber medio punto. Y les voy a poner tratamiento, no me van a poner antibióticos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de qué tipo de germen, el inmunosuprimido. No les voy a preguntar dosis, se las voy a dejar pasar las dosis, pero sí me tienen que decir qué antibiótico. ¿Verdad? Ahí, para que profundicen bien. Ahora, estábamos hablando de las meningitis de la comunidad. Ahora vamos a las nosocomiales. Pueden ser por complicación de una cirugía, que se haya contaminado en quirófano, colocación de catéter intraventricular, traumatismos craneales graves, punciones lumbares, o sea que nosotros mismos hayamos contaminado el líquido al hacer la punción lumbar con una mala asepsia y antisepsia, TEC grave, sepsis. El cuadro clínico, la triada, igual porque estamos hablando de una meningitis, cefalea, fiebre, signos meningios. El diagnóstico, lo mismo, líquido cefalorraquídeo, oclusivo, tomografía. Entonces, ¿ves? Si se fijan, esto va a ser muy similar en todas. Ahora, el tratamiento empírico estamos hablando de intrahospitalario, por lo tanto el germen va a ser más agresivo, por lo tanto nuestro tratamiento también tiene que ser más agresivo. ¿Bien? Ahora, tuberculosa, causada por... Exactamente, por Helicobacterium tuberculosa. Adquirida por inhalación tras contacto estrecho y prolongado con un enfermo contagioso. Lógicamente es importante, no solamente si recibimos al paciente y hacemos el diagnóstico, tenemos que ya activar toda la parte de epidemiología. ¿Por qué? Porque no aparece de la nada, es por un contacto. Y ese contacto, si ustedes lo curan al paciente, mientras siga recibiendo toda esa carga en el domicilio o en su entorno, puede volver a contagiarse, no es que queda con inmunidad. Y peor aún, también todo el resto de la familia puede ir cayendo, pues, ¿no? Y lo mismo, nosotros como médicos estamos expuestos cuando vamos a ver pacientes. Entonces, siempre es importante protegerse, y peor si uno sabe que está entrando en una sala donde hay pacientes con tuberculosis. No hacerse el tema. Ponerse barbijo, porque ha habido mucho personal con tuberculosis. ¿Bien? Y siempre sospechar tos prolongada, expectoración, fiebre nocturna, adelgaza, siempre sospechar en el paciente tuberculosis. No viene así con su letrero, siempre. Ante cualquier flema que sea prolongada, pidan cultivo y pidan también pesquisa para tuberculosis. Entonces, la diseminación a otros órganos puede darse luego del contacto y del contagio primario, ¿no? Puede ir a hueso, puede ir a cerebro, a diferentes partes del cuerpo. La tuberculosis siempre va a dar primero pulmonar y después se va a diseminar, o puede dar directamente una meningitis tuberculosis. Normalmente la prima infección es pulmonar, puede o no manifestarse y después puede irse a otros órganos, pero uno generalmente lo inhala. Entonces uno puede no tener la manifestación pulmonar y tenerla directamente en hueso o en cerebro, pero eso no quiere decir que entró primero por vía inhalatoria. Doctora, pero en dado caso entonces tiene granulomas en el pulmón y en las meninges, pero se rompió el de la meninge. No siempre. Ustedes pueden no encontrar nada en pulmón. No siempre. Cuando hay rotura del granuloma, porque generalmente esto tiene un granuloma que lo envuelve, ahí puede ya haber invasión en el espacio subaracnoideo y causar la meningitis, ¿no? O después causar también abscesos, granulomas en el parénquima, no solamente meningitis. Manifestaciones clínicas, dependiendo de la afección a nivel del cerebro, podemos tener hiponatremia,
edema de papila si hay hipertensión endocraniana, hemiparesia si es que el granuloma compromete alguna parte del cuerpo donde tenemos la distribución de los miembros inferiores y superiores. Lo mismo, si está cerca de alguno de los núcleos craneales, alteración del nivel de conciencia por edema, pueden haber síntomas predecesores que por ahí no les damos importancia y después manifestarse ya con todo este cuadro de meningitis, fatiga, malestar general, todo esto clásico de cualquier infección, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Líquido cefalorraquídeo, vamos a ver pleocitosis linfocitaria, proteínas aumentadas, glucorraquia por el consumo del azúcar por parte de las bacterias y lógicamente las micobacterias en nuestra tinción, ¿no? En la tomografía, dependiendo de lo que haya, si hay alteración a nivel de del acueducto donde no hay circulación, recirculación de líquido cefalorraquídeo, puede haber hidrocefalia, lesiones vasculares y varios tuberculomas. Fíjense cómo capta contraste la cápsula del granuloma, ¿no? Y pueden ser múltiples, no solamente uno. Doctora, ¿y alrededor del granuloma hay Edema. ¿Eso negrito? Pues edema. Es edema. ¿Cuál va a ser nuestro tratamiento? El mismo de la tuberculosis respiratoria o de la tuberculosis ósea, siempre y cuando lógicamente no sea resistente, no sea un germen multiresistente, porque actualmente por el mal uso del tratamiento o que la gente no cumple, tenemos también pacientes con tuberculosis multiresistente. Y lógicamente el tratamiento va a ser más largo que en la tuberculosis pulmonar. En la pulmonar son 6 meses, en una meningia hasta 1 año. Meningitis brucelosa por la Brucella melitensis, transmitido por vacas o cerdos. Fiebre, sudoración, artromialgia, cefalea, meningoencefalitis. Acá no solamente estamos hablando de la meningitis, estamos hablando también que va a haber una encefalitis. Por lo tanto, el cuadro neurológico va a ser más aparatoso que en los anteriores. El líquido va a ser claro, la presión elevada, lo mismo, fíjense, proteínas aumentadas, glucosa normal o ligeramente disminuida, y este es el diagnóstico diferencial. Ustedes van a hacer esta prueba que se llama la prueba rosa de Bengala, donde hay una hemaglutinación por la presencia de la bacteria. Bien, se llama prueba de rosa por la tinción, que es así rosada, y es positivo cuando hemaglutina. Cuando fíjense cómo tiene esto alcalizo, aquí en cambio hace reacción, ¿no? Es rarísimo. Tratamiento, doxiciclina, rifampicina, gentamicina, eso no les voy a contar porque eso no se ve nunca. Bien, infecciones biógenas localizadas en el sistema nervioso central, ya estamos hablando del parénquima. Bien, tenemos absceso cerebral, absceso epidural, empiema subdural y tromboflebitis intracraneal. El absceso, área focal de infección en el parénquima. Lógicamente estamos hablando de material purulento. Su cápsula es vascularizada y es más frecuente en varones. Puede ser por una infección en la vecindad, una otomastoiditis, sinusitis o un absceso dental. Diseminación hematógena por alguna infección a distancia, traumatismo craneal o alguna intervención neuroquirúrgica que se haya contaminado durante la cirugía. El cuadro clínico va a variar, depende de dónde esté localizado el absceso. Bien, cefalea, fiebre, déficit neurológico focal por esto, por la localización, vómitos por la hipertensión endocraniana y pueden haber crisis epilépticas igual, dependiendo dónde está localizado. Hay lugares en el cerebro donde es más frecuente que se exprese con epilepsia, ¿no? Con convulsiones.
La resonancia es mejor que la tomografía para esto y lógicamente igual va a ser hipercaptante. El contraste va a captar bastante y igual vamos a tener una zona de edema perilesional. El tratamiento antibiótico, porque estamos hablando de un proceso infeccioso, bacteriano. Evolución, si la evolución es desfavorable, hay que hacer lógicamente el drenaje por medio de cirugía, sobre todo si los abscesos son mayores a 2.5 centímetros, ¿no? Empiema subdural, como dice su nombre, lógicamente va a estar entre la dura madre y la aracnoides. Igual, más frecuente por infecciones cercanas, aunque también pueden hacer por infecciones por vía sanguínea a distancia. Los gérmenes más frecuentes, estreptococo, estafilococo, bacilos gram negativos, anaerobios, esto más en inmunosuprimidos. Fíjense, la clínica es muy parecida: fiebre, cefalea, vómitos, alteración mental. El diagnóstico, estamos hablando de la zona, hemos dicho, entre dura madre y aracnoides, por lo tanto va a haber una hipodensidad en semiluna. ¿Se acuerdan cuál hematoma era en semiluna? Exacto. Bien. Y lo mismo, antibiótico primero. Si pueden tomar muestras, se toma muestra. Si no, empiezan directamente ustedes su antibiótico. Epidural, colección fuera de la dura madre, entre la dura madre y el hueso. Puede ser no solamente a nivel del cerebro, sino también puede ser en la columna, porque igual tenemos dura madre en la columna. Y lógicamente el cuadro clínico va a ser diferente en esta zona que si lo tenemos a nivel cerebral, ¿no? La clínica, fíjense, fiebre, cefalea, epilepsia, hipertensión endocraneal. Ahora, si lo tenemos en la zona de la columna, lógicamente va a haber dolor de espalda, dolor radicular y paraplegia. El diagnóstico resonancia es lo ideal porque vemos tejidos blandos y tejidos óseos, y el tratamiento, evacuación quirúrgica, antibióticos y el déficit neurológico. Mientras más rápido actuemos, menos déficit neurológico va a haber. Tromboflebitis en intracraneal, complicación de infecciones en la vecindad asociada a infección de las meninges o como consecuencia de una infección a distancia. Aquí ya tenemos compromiso de la parte circulatoria. Seno sagital, seno lateral, seno cavernoso. El cuadro clínico, dependiendo de cuál de los senos esté comprometido, la parte clínica. El diagnóstico, lógicamente tenemos que sí o sí hacer con contraste para evaluar la parte arterial y venosa. Arteriografía puede ser una resonancia con contraste para ver si hay alguna oclusión venosa que nos confirme la tromboflebitis, ¿no? Y el tratamiento, si estamos hablando de un proceso infeccioso, lógicamente antibiótico. Parásitos. Poco frecuente en la zona occidental, pero son causa importante en los entornos desfavorecidos. Dos tipos tenemos los más frecuentes: protozoario y el Mingus. Toxoplasmosis y amebas. La toxoplasmosis cerebral por el Toxoplasma gondii, por ingerir o inhalar heces de gato o comer carne semicruda contaminada con el parásito. O sea, cuando hay esos tierrales y ustedes están con la boca abierta y mastican tierra, ahí están tragando unos huevitos. Y si tienen gatos sin vacuna, lógicamente no necesitan ir a la calle si no hay en su casa, ¿no? Por eso es importante tener a los gatos sanos y vacunados. ¿Cuál va a ser, qué es lo que nos va a dar, no? Puede darnos una corioretinitis, una encefalitis, una meningoencefalitis, y por comer cosas en la calle. Masas cerebrales o encefalitis. Lógicamente, las lesiones, si alguna vez han visto, son como cielo estrellado, porque son múltiples quistes que se ven a nivel de cerebro y al inicio tienen muy poca sintomatología, pero como van creciendo el parásito ahí,
las lesiones cada vez se van haciendo más grandes e incluso se llegan a ver hasta con el parásito adentro. Capaz en una, a ver, pero son lesiones de diferentes tamaños y son como un quiste y adentro está el parásito que a veces claramente se puede ver y lógicamente va a tener una reacción de edema perilesional por el proceso inflamatorio, ¿no? Por amebas es menos frecuente. Tenemos la meningoencefalitis primaria, encefalitis amebiana, para que los conozcan, pero la verdad es que es mucho menos frecuente acá. Cisticercosis cerebral provocada por el estado larvario de la tenia, puede producir una encefalitis, una enfermedad grave, y es más frecuente en mujeres y niños hoy, en realidad es más frecuente en la edad activa, no tanto en personas mayores, por la misma razón, mal consumo de mal lavado de las verduras, contaminación. El diagnóstico generalmente se lo hace cuando ya hay una clínica, porque nadie se hace una tomografía preventiva o para ver. Generalmente ya cuando hay edema, puede haber colapso del sistema ventricular. La clínica muy similar a un cuadro de encefalitis o meningitis, cefalea, vómito, crisis epiléptica, porque son múltiples lesiones generalmente y alteración de la conciencia. Vamos a dar corticoides para disminuir el edema cerebral, no como tratamiento, tenemos que tratar el parásito. ¿Bien? Ahora las no infecciosas, lupus, sarcoidosis, por algunos fármacos. Ahora las virales. En el caso de las virales, lógicamente, la característica de nuestro líquido va a ser diferente. ¿Bien? Pueden ser autolimitadas, como cualquier infección viral. Puede dar a cualquier edad, pero es más frecuente en niños. La clínica, muy similar, porque estamos hablando igual de una meningitis, fiebre, cefalea, vómitos, rigidez de nuca, la triada clásica, más algunos otros síntomas. Puede ser por enterovirus, virus de ECO, los Coxsackie, AB, virus de la polio, que esto ya está fuera por las vacunas. Periodo de incubación 3 a 6 días, transmisión orofecal, más frecuente en verano y otoño. El virus del herpes zóster también puede causar meningitis. El diagnóstico, nuestro líquido va a ser claro, no va a ser purulento, porque no es bacteriano, va a ser claro. Hay sí pleocitosis aumentada, la glucosa no va a estar tan baja, puede estar normal, a diferencia de la bacteriana, las proteínas elevadas, y lógicamente tenemos que hacer nuestro PCR, que ya muchos laboratorios lo hacen para determinar el virus. Tratamiento, dependiendo del tipo de virus que estemos sospechando, vamos a dar aciclovir, por ejemplo, si estamos sospechando de herpes zóster, ¿no? Si estamos diciendo que es autolimitada, tenemos que dar tratamiento de sostén hasta que vaya pasando el proceso inflamatorio en toda la clínica. En el caso de las encefalitis herpéticas, ya dijimos, virus de herpes simple. El virus penetra la mucosa, a través de la mucosa oral u ocular, se transporta retrógradamente a través de los ganglios raquídeos y, fíjense, alteración de la conciencia, fiebre, cefalea. Como estamos hablando también de encefalitis, puede haber cambios en la personalidad, crisis convulsiva y dependiendo del grado de edema vamos a tener afasia o podemos tener hemiparesia. El diagnóstico, fíjense, tenemos linfocitaria, pleocitosis linfocitaria, no es polimorfo. Y la resonancia para ver si es que hay alguna alteración en cualquier parte del cerebro, ¿no? Tratamiento, ya dijimos aciclovir.
Podemos tener también vasculitis que va asociada a la encefalitis. Y esta vasculitis a veces puede hacer más daño que la infección viral. Podemos tener una vasculitis de grandes vasos, de pequeños vasos y ya una encefalitis que se va a presentar como periventriculitis y por vía ya ventricular puede darnos incluso alteración a nivel de toda la columna porque está circulando por el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Ahora, si es de grandes vasos podemos tener infarto, hemorragia, de la arteria que esté afectada. De pequeños vasos van a ser pequeñas lesiones isquémicas que también pueden ser hemorrágicas o isquémicas, desmielinizantes y que se pueden ver también en las imágenes como pequeñas zonas ya sea de isquemia o de hemorragia. Fíjense, el diagnóstico lo mismo, pleurocitosis, proteínas aumentadas, glucosalgia normal. Tratamiento, aciclovir. Todo lo que es virus, ¿no? Citomegalovirus, sobre todo en inmunodeprimidos por HIV. Es lo primero que uno tiene que pensar y lógicamente inmediatamente empezar tratamiento. Bien, en este caso, ganciclovir se da endovenoso, no es vía oral y el paciente tiene que estar internado y lógicamente también ver la carga viral, ver si el paciente estaba haciendo tratamiento o no. ¿Preguntas? La rabia sabemos que es mortal. Es mortal. En realidad lo que hay que hacer es tratamiento de sostén y cuando hay mucha clínica se da al paciente para evitar el sufrimiento, porque no hay cura para eso. Por eso, ante la mordida de cualquier perro, si uno no tiene la certeza que fue vacunado, y mientras más cerca la mordida de la cara, sí o sí hay que hacer el tema de